Hola amigos de Política al Parque, bueno, hoy nos encontramos con un personaje que me imagino que muchos conocemos y es al diputado Ferley, al profe Ferley. Un gusto tenerlo hoy acá. No, el gusto es para mí estar por aquí acompañándoles el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí esperando que me deparan este par de mujeres el día de hoy. Bueno, profe, nuevamente bienvenido. Vamos a hablar de política, pero ya desde el parque, algo más fresco, más relajado. Profe, ¿cómo es eso que usted, ingeniero electrónico, profesor universitario, cómo es esa vinculación con la política? Porque usted es un referente importante para la política en Bucaramanga, en el departamento y incluso hasta en el país. Un personaje también que habla de activismo. ¿Cómo es esa vinculación directa, pues pasando de esos dos escenarios, ¿no? Bueno, el estar aquí en la política para mí yo siempre lo he visto como un accidente de la vida. No sé por qué razón estoy acá, porque a mí la política nunca me gustó, literalmente siempre me consideré apolítico, pero digamos que por cosas particulares que me ocurrieron en la vida, a mí siempre crecí con la idea y siempre me enseñaron desde niño que uno tenía que esforzarse en la vida y que si uno se esforzaba y si académicamente daba todo, que a uno le iba a ir bien y que iba a conseguir un buen trabajo, la historia que le cuentan a uno desde niño. Pero cuando salgo a la vida real, me di cuenta que esa historia no era tan cierta. Y me di cuenta de que a pesar de que yo tenía muy buenas calificaciones en la universidad, que nunca perdí un semestre, que tenía uno de los ECADES más altos del país, en la práctica realmente los buenos empleos y los buenos sueldos no eran para las personas que tenían mejor desempeño, ni académico, ni laboral, ni profesional, sino para el que terminaba siendo más arrodillado al gobernante de turno. Ellos terminaban con sueldos que los 5, 6, 7 veces más grandes que el sueldo de uno. Y yo dije, venga, aquí algo está pasando. Y aparte, pues que uno tampoco conseguía empleo, uno le tocaba pasar 1000 hojas de vida en CompuTrabajo. Yo dije, algo está pasando. Y empezamos a hacer activismo y empezamos a averiguar qué estaba pasando. Y en ese averiguar qué estaba pasando, entendimos lo que era el clientelismo, entendimos lo que era el nepotismo, entendimos que al final de cuentas es el político de turno que llega con su grupito de amigos a enriquecerlos, a favorecerlos a ellos y el resto de la sociedad pasando necesidades, no se ve progreso, no se ve desarrollo, y todos querían trabajar en lo público. Y yo dije, venga, aquí hay que hacer algo. Empezamos a denunciar, una cosa llevó a la otra y terminamos aquí en la Asamblea de Santander por ahora, pero no sabemos a futuro dónde estaremos. Bueno, cuéntenos así como por encimita, ¿cuál es su visión de política? Ya nos venía contando más o menos, pero en pequeñas palabras, ¿qué es su visión sobre la política? Bueno, ser eficiente. La eficiencia en lo público es fundamental. Yo creo que la política no es para servirnos de la política, sino para servir desde la política, que es el gran cambio de paradigma que estamos planteando. La política hoy se ha convertido en una carga para el ciudadano del común que paga un montón de impuestos, pero no lo ve reflejado en buenos servicios. Pagamos 85.000 pesos por una estampilla para sacar el pasaporte, pero no lo vemos traducido esa plata en un servicio óptimo por parte de la oficina de pasaporte, sino lo contrario. Es como que allá sabotean al que va a sacar el pasaporte para obligarlo y extorsionarlo a que tiene que pagar. Y ese cambio de paradigma es lo que hemos estado promoviendo, reducir el tamaño del Estado a su mínima proporción posible para que reduciendo el gasto de funcionamiento de lo público se pueda aumentar el porcentaje de inversión y realmente eso sí es lo que genera desarrollo y hacia ese norte hemos venido caminando poco a poco. Bueno, ahora nos vamos con la sesión de quemarropa. Uy, qué peligro. Bueno, y bienvenidos al quemarropa acá con el profe Ferley. Bueno, profe, usted acá le va a llover tanto por izquierda como por derecha, eso va a aparecer Twitter, de todo lado le va a caer. Entonces, ¿cómo es la dinámica para los que nos están viendo por primera vez? Y acá para el profe también. Nosotros le decimos una palabra y usted nos dice qué asocia con esa palabra. Okay. ¿Listo? Entonces, por acá, claro que sí. Bueno, empezamos. Santander. Una belleza, paraíso. Dura, bodegas. Bodegas, la realidad política en lo que se convirtió. Pasaportes. Un nido de corrupción. Don Nertin Mauricio. Para mí, uno de los mayores corruptos del departamento, junto con su familia. Cárdenas. Va por ese mismo camino. La ciencia. La ciencia es el pilar fundamental de desarrollo para cualquier país, muy subvalorada en estos tiempos. JP. JP, un congresista que ha venido haciendo un trabajo bastante notable a nivel nacional. Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, una persona que hizo un aporte importante al departamento, pero que pues lamentablemente todos sabemos en lo que terminó convirtiéndose la alcaldía. Petro. Petro, más de lo mismo, con discurso de cambio, pero más de lo mismo. Otra dura, la CMB. Otro antro de corrupción, tremendo del departamento. Bueno amigos, ahora sí pasamos a escena. Vamos a entrar un poquito en materia, a hablar un poquito más de lo que es política, ¿no? Profe, ya se va a acabar, va a finalizar estos 4 periodos dentro de la asamblea. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo vivió? Bueno, fue un proceso bastante enriquecedor.
donde hemos realizado un trabajo de control político riguroso, donde hemos presentado una cantidad importante de proyectos de ordenanza, varios de ellos que se han convertido ya en ordenanza departamental, en defensa de los acueductos comunitarios, en defensa de las ciénagas en el Magdalena Medio, sobre todo, en defensa de los recursos públicos para reducir el gasto, en defensa también de los animales, del medio ambiente, y sobre todo, y por lo que más nos hemos dado a conocer, es por el tema de la denuncia pública, denunciando cualquier cantidad de casos de corrupción. Desde el día 1 hasta el día de hoy todavía seguimos sacando y exponiendo a la luz pública cómo ha operado estos clanes en el departamento de Santander. Bueno, profe, y cuéntenos, ¿cómo ha sido la movida y cómo es la movida dentro de la Asamblea? ¿Si sean buenos debates o sea un poquito más hacia el debate vicioso? Bueno, lamentablemente en todas las entidades públicas, y es digamos que una gran crítica que hay que hacer al estamento estatal como tal, gran parte de los debates terminan convirtiéndose en inocuos porque las decisiones no se toman a punta de argumentos, sino que las toman tras bambalinas, las toman a punta de billete, a punta de mermelada, y eso es algo que afecta grandemente la democracia. Se dan debates impresionantes donde incluso algunos diputados se han acercado a decirme, profe, usted tenía razón, pero usted sabe que... ¿sí? Entonces eso lamentablemente ha deteriorado gran parte de lo que ha sido la dinámica política del departamento y del país entero, pero la única forma de cambiar eso es que lleguen ciudadanos completamente independientes a ejercer estos espacios de poder, y eso le permite a uno poder votar en cada uno de los espacios en función del argumento y no en función del interés político o económico que se pueda mover tras bambalinas. Usted ha sido de esta generación de políticos alternativos acá en el departamento que se ha manejado mucho en las redes, mucho desde el voto de opinión. ¿Cuál considera usted que es el rol de las redes sociales a la hora de hacer campaña política? Hoy en día es fundamental y hoy en día es lo que ha generado que muchas personas que no contamos con recursos y que si los tuviéramos tampoco los invertiríamos en la política, porque pues obviamente quien invierte plata en la política pues obviamente es para sacar un rendimiento. Las redes sociales se convirtieron en ese motor que ha propulsado diferentes candidaturas a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel también metropolitano y de ciudad, para que digamos que personas diferentes, personas del común, pudiesen llegar a estos espacios. Algunos lo hemos hecho bien, algunos de pronto no tanto. A nivel nacional hemos visto unos casos también vergonzosos, no podemos decir que las redes sociales sean perfectas. Profe, usted lo acaba de decir que las redes sociales son ese motor, ¿no? Usted inicia en las redes sociales, ¿cómo se adentra usted a este mundo y cómo fue ese proceso de apropiarse y de mostrarse? Porque creo que la mayoría de nosotros los jóvenes principalmente conocemos al profe Ferley a través de Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo hice la campaña como tal a la Asamblea Departamental de Santander, solo pude recorrer unos 10 municipios, y creo que ni siquiera 10, por ahí de pronto 5 o 6 en mi campaña a la Asamblea, porque cada recorrido es bastante costoso y pues obviamente en ese momento no había forma de llegar a todo el departamento. Sin embargo, en 86 de los 87 municipios sacamos votos, y lo sacamos precisamente porque a través de las redes sociales la gente se identifica con las ideas y dice, oiga, eso es lo que yo considero que es lo que necesita el país, lo que necesita el departamento, y depositaron el voto en 86 de los 87 municipios, pero la única forma de que la gente hubiera conocido esta propuesta fue precisamente por redes sociales. Bueno, profe, siguiendo aquí en la idea de las redes sociales, cuéntenos cómo nace OTV, la Operación Tránsito Bucaramanga, y si esta página tuvo alguna cercanía con la campaña en su momento de Fabián Díaz. Bueno, eso es una parte de lo que me termina llevando a mí a la parte política, y es ver las injusticias que ocurrían no solamente en Tránsito Bucaramanga, sino en diferentes espacios públicos, en la alcaldía de Bucaramanga en ese momento, que estaba el señor Luis Francisco Bohórquez, quien hoy está investigado precisamente por temas gravísimos de corrupción, que involucraron incluso muertes como la del pastor que estuvo involucrado en el caso de Manantial de Amor, lo asesinaron precisamente, y se cree que fue relacionado con este caso de corrupción. Manantial de Amor era el pastor que estaba involucrado en ello. Y Operación Tránsito Bucaramanga fue un movimiento, o es un movimiento que de una u otra forma llegó a agrupar a diferentes personas de carácter inicialmente anónimo. Algunos pues terminamos lanzándonos a la política, y algunas personas como Fabián Díaz lo terminamos apoyando en el año 2018, y él pasa de ser candidato al Consejo en Piedecuesta con 600 votos a ser elegido congresista, representante de la Cámara en el año 2018 con 20.000 votos, y en gran medida fue por el trabajo también de las redes sociales y estos movimientos ciudadanos que se fueron y se han venido creando poquito a poquito en la ciudad. Profe, ahora cambiando un poco, pasemos a algo que es importante, que es temas de opinión. Usted como diputado acá en Bucaramanga, ¿cómo ve o cuál es su balance hacia el gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, a mí el gobierno de Gustavo Petro le tenía muchas expectativas cuando empezó, pero a medida que ha venido avanzando hemos visto que se han venido presentando las mismas prácticas, los mismos escándalos, las cifras no han cambiado, ni para bien ni para mal, porque tampoco podemos decir que es que este gobierno está destruyendo completamente. No, es que el país ya venía mal, venía muy mal y la promesa era un cambio. La promesa era reducir esas malas prácticas. El mismo Petro, recuerdo muy bien que en una entrevista decía que cuando él fuera presidente que se iba a acabar todo ese clientelismo en el que se ha convertido las entidades, las embajadas, y que los embajadores iban a contratar por mérito, por carrera diplomática, pero cuando llegó a hacer lo mismo que hacía el uribismo, a poner en esos puestos supremamente importantes para el país a sus amigos políticos, politiqueros, que no tenían ningún tipo de experiencia, muchos de ellos en nada que ver con la parte de las relaciones públicas internacionales. Un caso escandaloso a mi juicio fue el caso de Guanumen, quien descaradamente en su campaña decía que no importaba correr la línea ética, y eso, pues en política es bastante diciente de cómo va a gobernar un presidente, y eso lo hemos visto, lo terminan nombrando allá en Chile. Hemos visto cómo las masacres, que era una de las grandes banderas de dejen de matarnos, que decían en su momento, nos están matando, las masacres se han mantenido exactamente igual, pero tampoco podemos copiar la retórica que da al otro extremo, y es de que no, que antes estábamos bien y ahora estamos... No, es que antes estábamos igual de mal. Entonces, cada extremo intenta llevar unas narrativas, pero en la práctica, los números, es que la gente sigue sin empleo, es que lo público, la contratación estatal sigue siendo desbordada, el gasto sigue siendo desbordado, y la inversión realmente en lo que se necesita para generar desarrollo sigue siendo poca o nula. Bueno, profe, y ya trasladémonos a la política local. ¿Usted cómo calificaría el gobierno de Juan Carlos Cárdenas acá en Bucaramanga? Inicialmente lo mismo, tenía unas expectativas muy buenas. Juan Carlos Cárdenas se elige con unas banderas anticorrupción, que de hecho tampoco era que hubiera mucho que escoger en esa candidatura la vez pasada, porque si no era él posiblemente hubiese sido Frei Anaya, estaríamos aún peor. Pero las expectativas estaban altas respecto a qué podía hacer Cárdenas. Y es decepcionante porque hoy en día vemos que las prácticas de Cárdenas son las mismas que están haciendo los Aguilar, endeudando cada vez más el municipio. Hace poco una deuda de 80.000 millones que termina convirtiendo en 120.000 millones de contratación direccionada a dedo, de la forma en la misma forma que operan los Aguilar, lo mismo que hemos denunciado en la gobernación, hoy en día lo está haciendo Cárdenas, contratistas cuestionados, unas formas y una forma de utilizar el clientelismo de la alcaldía para fortalecer sus propios proyectos políticos, que uno dice, venga, ese no es ningún cambio positivo para la ciudad. Cuando él se elige con la bandera también de sanear las finanzas del municipio, y hoy en día Cárdenas va a entregar el municipio de Bucaramanga completamente endeudado, mucho más quebrado, con una deuda histórica más grande incluso que la que había dejado Luis Francisco Borges. Y uno dice, ¿qué era lo que tanto hablaba de anticorrupción? Si terminó siendo peor que el predecesor al que decían que iban a derrotar, que eran los liberales. Profe, estamos a unos cuantos meses de las elecciones para cambiar un poco esto, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve el panorama político aquí en Bucaramanga? ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo está reaccionando a esos candidatos que están aspirando? Yo veo con esperanza el futuro de Santander. Creo que Bucaramanga ha dado ejemplo de lo que ha sido el voto limpio. Juan Carlos Cárdenas se elige con 150.000 votos limpios, porque me consta que en esa campaña no hubo compra de votos ni nada de esas prácticas políticas, sino la gente por convicción. Me preocupa que no se ha honrado esa confianza que dio la gente. Me preocupa que la gente dio su confianza a cambio de nada, pero simplemente a cambio de que administran bien los recursos, y no se ha honrado esa voz de confianza que dio la gente. Entonces, aún así creo que el voto de opinión sigue siendo mayoritario. Creo que la gente aquí en Bucaramanga, en Santander, no está votando por tamales, por lechona, por las promesas politiqueras de empleo, porque a todo mundo le prometen empleo en campaña electoral. Y creo que la gente está votando por convicción cada vez más, y sobre todo en Bucaramanga ese fenómeno es esperanzador. La otra pregunta es, ¿habrán candidatos que realmente puedan soportar esa confianza y honrar esa confianza de la gente? Ese es el gran interrogante, y es buscarlo, porque al final solamente podremos saber si el gobernante es bueno o no cuando llegue al poder, y eso es, digamos, que lo que preocupa. Bueno, profe, ya para cerrar esta sesión, ¿qué nos cuenta sobre las elecciones regionales que vamos a tener este año? ¿Hay alguna aspiración para el profe Ferley este año o repetimos a la asamblea? Pues la gran meta es aspirar a la gobernación de Santander. Después de todo lo que hemos denunciado estos 4 años, nos hemos cansado de sacarles escándalos de corrupción. Nos dimos cuenta de que cada vez que sacamos o que denunciamos a uno de los alfiles politiqueros de toda esta plaga de los Aguilar,
ellos llegan y colocan a alguien igual o incluso peor. Entonces denunciamos a la secretaria de la mujer, sacan uno y ponen otro también de la familia a ellos. Denunciamos al director del Inder Santander, logramos que lo sacaran y pusieron a otra que era más de la entraña todavía, el clan Aguilar, y las prácticas siguen siendo lo mismo, incluso peores. Y entendimos que la única forma de solucionar el problema de la hidra es solucionando el problema de raíz, y la única forma es desde la Gobernación de Santander, desde cada una de las alcaldías que hayan a nivel municipal. Bueno, profe, ya acá para cerrar, vamos con unas preguntas un poco más reflexivas. Sabemos que usted es un hombre de ciencia, profe. Le quería preguntar cómo hace una pequeña partícula que parece insignificante frente a la vastedad del cosmos, cómo hace para poder enfrentarse a las maquinarias políticas de Santander, y bueno, si da el trabajo, cómo hace para poder llegar un poquito más allá con esas aspiraciones que tiene. Bueno, lo que usted plasma termina siendo una frase que me encanta mucho de Carl Sagan, que básicamente él nos describe al planeta Tierra en completo incluso como una motita de polvo suspendida y un rayo de sol, no somos más. Y en la vastedad del universo, todo lo que pasa en esta Tierra termina siendo insignificante ante toda esa inmensidad, y entender ese rol que nosotros tenemos en el universo nos hace primero bajarnos de la nube en la que suelen volar todos los políticos, de creerse en que son, mejor dicho, la panacea porque llegan a un consejo, una asamblea, a una alcaldía, a una gobernación, mucho más una presidencia, que creen que ya son los dioses del universo, pero realmente incluso el planeta completo terminamos siendo simplemente eso, una motita de polvo suspendida de un rayo de sol, y entender esa simplicidad de lo que termina siendo la vida, lo que termina siendo el planeta completo. Bueno, profe, acá ya le preguntaron un poquito sobre las redes, sobre cómo ha sido el manejo, pero una realidad es que, mejor dicho, uno en redes le llueve ataques de todo lado, el debate se rebaja un poquito, el debate ya obviamente no es un debate serio, sino que llega a escalar un poco a ataques personales. ¿Cómo se blinda, o digamos, cuál es esa motivación suya para aguantar tanta tiradera por todo lado? Porque siempre se le va a usted, profe, eso sí se lo digo. Al principio era frustrante, al principio uno decía, venga, pero gente que ni lo conocía a uno inventaba una cantidad de cosas absurdas. Una vez se le contaron el cuento que yo me la pasaba frecuentando bares gay, y yo dije, venga, yo no tengo nada en contra de los gays, pero es que yo no frecuento ningún tipo de bar, porque primero yo ni siquiera tomo, nunca he tomado en mi vida, y con el ánimo de destruirlo a uno, como que inventan cualquier cantidad de cosas y no les importa si es cierto, si no es cierto. Ahí es muy chistoso a veces uno mirar los comentarios, y una misma publicación dicen que es que uno es uribista, que es que uno es petrista. En la misma publicación dice, ¿cómo puede tener sentido esto? Que es que uno es guerrillero, que es que uno es paramilitar, que es que uno lo otro, y dice, venga, pero ¿de dónde sacan eso si yo jamás en mi vida siquiera he empuñado un arma? Yo, por convicción propia, soy objetor de conciencia, yo jamás en mi vida ni presté servicio precisamente por eso, ni nunca. Incluso cuando llegamos a la asamblea, lo primero que le ofrece la policía a uno es como ir a practicar eso de tiro al blanco, no me acuerdo cómo se llama, para que todos tengamos también nuestras armas de dotación. Yo ni siquiera fui a eso, yo nunca en mi vida he jugado paintball por mi propia convicción, pero la gente dice que es que uno es guerrillero, que paramilitar, que un poco de cosas que no tienen sentido. Y claro, al principio pues para uno era duro recibir toda esa cantidad de cosas absurdas, pero con el tiempo uno entiende que al final son grandes bodegas, son grandes intereses políticos, son gente muy poderosa que se está moviendo detrás, que son perfiles falsos, y uno se pone a mirar, y cuando uno empieza a mirar la foto de cada uno, muchos ni siquiera tienen foto de perfil, muchos tienen foto de perfil por allá que no tienen nada que ver con Bucaramanga ni con Santander. Bueno, estamos a pocos meses de las elecciones regionales y bueno, es un posible candidato a la gobernación de Santander por el Partido Verde. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas personas, bueno, a la gran mayoría de personas que está harta de la politiquería y de, digamos, como de todos esos escándalos en los que se ha vuelto el gobierno nacional? ¿Usted cree que hay algún tipo de esperanza de algún cambio? Siempre, la esperanza siempre existe, es lo que nos mueve cada día a levantarnos. Yo creo que el día que perdamos la esperanza ni siquiera nos levantaríamos de la cama ese día, porque la esperanza siempre debe existir, y puede hacer que muchas veces esa confianza que la ciudadanía ha puesto de manera genuina en algunos de sus representantes se haya visto traicionada o empañada, pero poco a poco han venido surgiendo nuevos líderes, incluso ustedes también, jóvenes. Yo en algún momento era una persona que, como les digo, me consideraba completamente apolítico, y en su momento dije y tomé postura y dije, hay que participar, y ese es el llamado que estamos haciendo a las nuevas ciudadanías, a los jóvenes, a que participen, a que no van a ser los mismos que han causado los problemas los que los van a solucionar. Tenemos que ser cada uno de nosotros, y es una de las grandes enseñanzas que nos dejó Jaime Garzón.
Bueno, y eso ya fue todo por esta entrevista hoy con el profe Ferley. Muchas gracias por estar acá desde el Parque de las Cigarras. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Pal Parque en todas: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, donde ustedes nos quieran buscar, nos van a encontrar. Y bueno, profe, muchas gracias. Un mensaje ahí para que, es que de pronto dicen que nosotros somos bodega, siempre dicen que somos bodega, entonces... síganlos. Pal Parque, ya lo escucharon en Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, a partir de hoy, un seguidor más, cuenten conmigo. Y nada, el mejor de los deseos y que todos esos proyectos de periodismo independiente ojalá florezcan, porque esto es lo que necesita el país, y que cada vez entre todos ustedes y todos nosotros podamos poner nuestro granito de arena. Y nada, la invitación a todos es apoyar esta iniciativa y bueno, a seguir para adelante, a transformar esto entre todos. Eso fue Política al Parque desde el Parque de las Cigarras. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.